Buenos días amigos, en esta oportunidad transmitiendo otra vez para Oro Negro TV. Me encuentro en compañía de Héctor Santana Álvarez, él es manager de exploración y producción de ANCAP Uruguay. ¿Cómo estás, buenos días, Héctor? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. ¿Cómo te está tratando Perú? Fantástico, Perú es un país anfitrión siempre y son muchas las actividades que dentro del área nuestra hemos vivido en Perú, como los INGEPET, como antiguas reuniones de RANE, de exploración y bueno, esta misma que ha sido muy interesante, muy fructífera, con una participación realmente importante de la industria en este evento. Exacto, esta reunión que se está llevando hoy a cabo, que es el LatinBEP 2014, creo que uno de los objetivos es congregar a la mayor empresas petroleras privadas y también estatales de la región, y por qué no de Latinoamérica, porque han participado muchas empresas, y brindar lo que se viene trabajando actualmente, ¿no? En ese sentido, la ANCAP, tengo entendido, lo que conversábamos en unos momentos, que en el 2012 se lanzó una ronda, ¿verdad? Correcto. Cuéntanos un poquito más acerca ¿Cómo no? de esto. ANCAP viene desarrollando la actividad de exploración o la apertura de los negocios de exploración y producción desde el año 2009 con su primera ronda, y se ha planificado que estas rondas sean el mecanismo de negocio y de apertura de esta actividad, tratando de darle seguridad y predictibilidad a las empresas privadas para el posicionamiento y para la definición de su portafolio de negocio futuro. Es así que en el 2012, con un trabajo bastante intenso, se abrió la segunda ronda Uruguay. Fue valorada o catalogada por las empresas internacionales del mundo, como McKinsey, como Gran Tierra, como la mejor ronda del mundo en el año 2012. Que generó mucha polémica, mucha expectativa. Cierto, sí, realmente generó un impacto grande. A nosotros también nos sorprendió, no preveíamos realmente, honestamente, un éxito tan importante, porque el éxito está orientado en tres grandes cosas. Primero, en que el país no era petrolero, no es petrolero todavía tampoco. La segunda es que apuntamos fundamentalmente a empresas de muy alto nivel, porque los desafíos en las áreas de trabajo son muy grandes, son áreas marinas, áreas de aguas muy profundas, con prospectos también un poco complejos. Y el tercer aspecto más importante también es que fueron inversiones muy grandes en el primer periodo exploratorio. Llegaron a tener casi 1.600 y hoy 2.000 millones de dólares en inversión en el primer periodo, lo cual fue un desafío importante, además poderlas concretar en un periodo tan corto como hemos concretado actualmente la sísmica. Creo que es un gran reto desde el punto de vista porque Uruguay, al ser, como tú lo mencionas, un país no petrolero, entonces como que de pronto genera mucha expectativa, y veo por lo que me comentas que la acogida fue muy grande. Al final, ¿cómo terminó la ronda? ¿Cómo es que lograron concluirla? La ronda tuvo un mecanismo, digamos, de bidding round y de contratos muy transparente, lo cual dio la posibilidad de poder resolver el mismo día de la apertura de los sobres quién había ganado, porque fue una participación de todas las empresas, con una visión de todas las empresas, con un mecanismo además muy transparente, muy definido en cuanto a quién ganaba. Eran tres parámetros fundamentales: era el profit para el Estado, eran las unidades exploratorias y el porcentaje que eventualmente podía participar ANCAP como empresa petrolera en el caso de un descubrimiento. Hizo que en última instancia era un número, un factor resultante era un número. En ese marco fue que las empresas todas se vieron muy satisfechas con el proceso. Es decir, que el mismo día se dio el resultado oficial de quién había ganado qué bloque, ya que de todas las empresas hubo 5 bloques que hubo competencia, y que por suerte, bueno, se pudo lograr lo que habíamos hablado, era de tener una performance de grandes empresas y tener inversiones muy importantes para el primer periodo exploratorio. Fue un mecanismo muy fluido, los contratos se firmaron muy rápidamente. Y por otra parte, lo que le dio seguridad también al proceso, que el mismo día que se firmaron los contratos, ese mismo día se empezó a registrar sísmica. Es decir, ya el barco ya había tenido su traslado, ya había una confianza del proceso, y fue prácticamente simultáneo la firma de los contratos oficialmente con el inicio de las operaciones. Por suerte hoy estamos a 1 año y medio de ese momento,
y el día de ayer se culminaron todas las operaciones de sísmica, el último barco de PGS multicliente que estaba relevando para 2 empresas, que básicamente fue un proyecto muy interesante que ANCA estuvo muy involucrada también en la operación, se terminó hace 2 días, lo cual concluyó toda la actividad que se concentró básicamente en 4 o 5 empresas, y que dio soporte para un conocimiento integral de bloques en sísmica 3D para todas las empresas que participaron en este proceso. Si ya terminó esta fase de exploración de sísmica propiamente dicha, que es la fase inicial, ¿qué es lo que sigue? Dentro del primer periodo exploratorio, que le está quedando 1 año y medio, estamos hablando de que esto terminaría en octubre de 2015, están quedando en principio todo un relevamiento muy importante de electromagnetometría 3D, es un procedimiento ya muy orientado a la definición de prospectos y a la localización de fluidos dentro de esos prospectos. Es decir, lo cual puede hacerse en la medida que el procesamiento de la sísmica 3D haya sido culminado, porque se precisa definir con claridad los prospectos como se está definiendo, y por otra parte lo que está quedando es el inicio del pozo ultra profundo de Total, que va a ir en torno de los 2.500, 2.700 metros de columna de agua. Es un pozo de un desafío muy importante, muy grande el desafío. Muy fuerte, seguramente algún 4.000 metros, lo cual hace un desafío importante. Total en este momento está trabajando desde hace ya más de 8 meses en el proyecto del pozo, en la localización, en la presión poral, en la ingeniería del pozo. Estamos trabajando conjuntos con ellos, todo ese trabajo se está desarrollando en la parte operativa en Río y en la parte científica en Pau, en Francia. Este pozo seguramente de comienzo en octubre de 2015 y finalice, si todo va bien, a fin de año o en los primeros días de enero de 2016. ¿Nos podrías explicar un poquito más? La ronda tuvo mucha acogida, tuvo mucho éxito. Ahora volvamos a toda la parte que se ofertó, que se ofreció, sí, a estas empresas, las que en este caso participaron de la licitación. Sí, de la ronda, ¿no? Correcto. El ofrecimiento siempre sistemáticamente que hacemos nosotros integral, no hacemos ofrecimientos parciales de bloques, sino ofrecimiento total de bloques. Todas las rondas ofrecemos todos los bloques. De hecho, obviamente en la próxima ronda, que la hemos anunciado, que es para el 2015, seguramente a mediados de año, con un inicio de apertura seguramente a fin de año en Montevideo, la estamos programando con los bloques que están quedando, con las áreas que están libres actualmente, que son del Estado. Eso representa aproximadamente un 40% o 50% de lo que está bajo forma de contrato, porque seguramente haya en los contratos del 2009 integración de nuevas empresas a través de Farmín. Ya también se dio ese proceso en el bloque de Tulo con la integración de INPES, que es una empresa de referencia también de Japón, que teníamos mucho interés de que pudiera participar en este proceso. Es decir, que estamos integrando ronda y a su vez integrando nuevas empresas en proceso de farm-out y farming, siempre dentro de un nivel de empresas muy alto, que es el requerimiento de alguna forma que también tienen nuestros contratos, es decir, requerimiento alto, no solamente a nivel de operación, de operadores, sino requerimiento muy alto también como empresas, respaldo financiero, etcétera, etcétera. Estamos muy contentos y estamos muy motivados. Vemos que la industria, a pesar de que hay una oferta realmente importante e interesante en América Latina, en diferentes tipos de recursos, también lo está aceptando como muy favorable la sistemática y la predicción de rondas que siempre han sido sin modificaciones de términos, sin postergaciones, es decir, que siempre ha podido ser cumplido. Claro los procesos, claro la forma que es lo que se va a negociar, para luego dar un mensaje claro y objetivo también a la persona que está interesada en postular. Sí. Y dar un poco de seguridad y no haber un intercambio de que hoy sí lo hacemos, mañana lo postergamos. Eso también como que da un poco de seguridad y seriedad al país, sí, y también al otro lado, que es el interesado en postular, ¿no? Sí, en ese sentido los contratos fueron negociados todos juntos, cosa bastante original. Sí.
la firma de los contratos fueron todos juntos y al mismo día, porque el inicio de operaciones, y el inicio fue todo junto y el mismo día, fuera de que eran barcos diferentes, porque había sísmica que era exclusiva para algunas empresas, otras fueron multiclientes. Prácticamente en el mes de octubre, entre octubre y noviembre, se desarrollaron todas o se comenzaron todas las operaciones. El tema de la seguridad y la confianza es algo que lamentablemente no podemos decretar, es algo que se logra, y en ese sentido la predictibilidad de los procesos es algo que para nosotros es un tema muy importante, porque yo creo que es uno de los valores más grandes que tenemos. Sí, la geología es un tema importante, el marco legal sin duda que es un tema importante, el país también, caso de ustedes, un país que también da seguridades muy grandes y garantías muy interesantes, pero también la transparencia y la predictibilidad de los procesos es algo que las empresas valoran mucho. El hecho de no cambiar términos, el hecho de no postergar anuncios, los tiempos y los cronogramas también es un tema no menor, porque cualquier efecto de eso puede generar alguna huida o alguna incertidumbre en el mercado de inversiones y en el mercado de las empresas petroleras, ¿no? Volviendo al tema ya de la exploración sísmica que se viene desarrollando, cuéntame un poquito más de cuáles son las zonas que se han hecho exploración sísmica hasta el momento. Se ha hecho todo lo que la mitad del país en el área offshore, lindera a Brasil, es decir, todo lo que es la zona noreste del país, todo eso está cubierto por bloques y todo eso está, por lo menos hasta las aguas de 3.500 metros, ya está todo cubierto con contratos. Y lo que hoy estaríamos orientando los trabajos sería a los bloques que llegaron en la cuenca de Punta del Este, que es una cuenca también muy prospectiva, porque además de tener las generadoras que creemos tener marinas, como en la cuenca de Pelota, se suman las generadoras asociadas con el Graben de Punta del Este, y lo que son áreas ultra profundas, que es un desafío, que es casi dentro del delirio y la locura nuestra de poder abrir también aquellas áreas que están a más de 4.500, 4.000 metros de agua. Eso es un desafío tecnológico, nosotros lo vemos más que nada para empresas muy grandes, empresas que puedan demostrar tecnología e investigación científica orientada a esos desafíos para los próximos 10 años. ¿Podrías mencionar algunos bloques en específico que tienen alguna expectativa ustedes? Digamos, me imagino que todos generan expectativas. No, de la cuenca, de la cuenca de Punta del Este, es una cuenca muy prospectiva, como decía. Fue nuestra cuenca que lideró durante mucho tiempo en lo que tuvo que ver con la importancia desde el punto de vista geológico. A las rocas, como decía, generadoras que presumiblemente tenemos vinculadas al Cretácico tardío o Cretácico medio, se suman todas las rocas que están vinculadas con la evolución del Rift, que es una evolución más temprana, que son rocas un poco más antiguas, inclusive hasta el propio Paleozoico, que son rocas más antiguas aún, tienen capacidad generadora, la hemos demostrado que la tienen en tierra, creemos que ha tenido la misma evolución y el mismo tiempo, es decir, fuera de que no siempre uno puede tener información física de pozo para esas áreas. Entonces creemos que la cuenca de Punta del Este es una cuenca altamente prospectiva, con un sistema más tradicional, porque tenemos más estructuras, y lo que a veces la industria también trata de lograr. Y por otro lado tenemos un espacio ahora en estas cuencas, y particularmente en el área somera, de poder participar además empresas no tan importantes, sino empresas que puedan tener un expertise operacional significativo, pero con una capacidad no tan importante como lo exigimos para el caso de la Ronda 12. Es decir, que vamos a tener contratos muy similares a la Ronda 12, contratos que van a estar en áreas ultra profundas. Generar el desarrollo de empresas pequeñas o medianas, que, como tú dices, ¿no? Tal vez incentivarlas a que también más adelante puedan crecer, con contratos pequeños, lotes pequeños. Correcto, ¿no? Esa es un poco la idea. Estamos hablando de operadoras que hoy están muy activas en África, que están muy activas en el Mar del Norte, que están activas en el Golfo de México, es decir, empresas que si bien no tienen las capacidades financieras y operacionales que demostraron las empresas top 10, top 20, que son las que
están trabajando en el país, sí también tienen capacidades para áreas que requieren siempre mucho expertise y mucha seguridad, pero que son costos diferentes. Estamos hablando que nuestros pozos en las áreas offshore están entre 200 y 300 millones de dólares y en este caso sabemos que son pozos que pueden estar dentro de los 20 o 40 millones de dólares, lo que hace proyectos factibles para empresas de mediano rango, exactamente. En ese sentido, volviendo más al tema de la expectativa que pueda generar este desarrollo petrolífero, por así decirlo, en Uruguay, podemos hablar de cuánto, no sé si ya podemos hablar de esto, de cuánto esperamos producir, cuál es la producción que se espera tener. Todavía no tenemos la lectoría, me imagino, de la sísmica, pero cuál es el anhelo que se quiere producir en petróleo, en crudo. Ahora, no sé también, no todas las cuencas o no todos los lotes botan crudo pesado, otros se botan crudo liviano, de pronto encontramos gas. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que nos podrías dar un alcance? Sobre ese aspecto es importante señalar de que los prospectos son muy profundos. Los prospectos, como te decía, llegar a definir un pozo exploratorio en esas profundidades supone pozos de 200, 300 millones de dólares. Estamos en los umbrales, en los límites tecnológicos y de conocimiento, inclusive operacional, lo que supone prospectos muy grandes. Es decir, si nosotros hablamos del mar uruguayo, todo aquello que pueda estar dentro del marco de la comercialidad son prospectos gigantes. Es decir, hemos identificado y hay potencial para identificar prospectos gigantes, son prospectos estratigráficos marinos profundos, todos los reservorios y objetivos están orientados a la detección y caracterización de ese tipo de sistema y de ese tipo de litología, de ese tipo de fase. Solo una carga importante de esos reservorios, es decir, un llenado, una saturación importante y particularmente de petróleo, justificaría económica estos proyectos. A modo de ejemplo, un proyecto de 2.000, 2.500 metros de columna de agua con 4.000 metros de perforación, si encontramos gas, por más que sea el yacimiento más grande del mundo, no va a tener comercialidad seguramente, lo cual todos los proyectos tienen que orientarse o tienen que tener, o proyectos saludables, proyectos que tienen potencial en la comercialización, tienen que tener fluido, petróleo y liviano como elemento fundamental. Nosotros creemos de que no tenemos ningún elemento, ningún indicio para pensar en biodegradación de los petróleos, en petróleos pesados. Por eso pensamos que en el caso de acumulaciones, y que estas sean acumulaciones importantes como lo que pensamos, la comercialidad va a estar dado con la participación importante de petróleo y de petróleo no pesados en el proyecto. Es decir, a ver si entendí un poquito, estamos orientando toda la parte de exploración o lo que sea, básicamente a lo que es la extracción de crudo liviano. Solo. No pesado. No pesado y no gas. ¿Qué pasa si encontramos gas o encontramos volumen? Es un poco más complicado. Es más complicado el desarrollo, es muy costoso el desarrollo, hay que pensar el mercado. No, en el caso de crudo pesado, asociado con crudo liviano, yo creo que son proyectos de interés, porque entre otras cosas, la matriz energética nuestra absorbería todo ese petróleo, es decir, la región tendría capacidad con ajustes en la refinería de poderlo absorber. Hay que orientar los próximos proyectos de refinería al aprovechamiento de esos petróleos y aparte las inversiones en petróleo a esas profundidades son enormemente menores a lo que puede llegar a ser el gas, ¿no? Actualmente la demanda de consumo interno de Uruguay, lo que es petróleo, ¿podría darnos un alcance de cuánto es el consumo diario? El consumo diario son 50.000 barriles, no es un consumo importante, pero entendemos que la región toda es una región muy ávida de recursos energéticos. Sabemos que Chile es un país que tiene mucho déficit en cuanto al tema petrolero, ha resuelto algunos aspectos vinculados con el gas, pero está dentro de la región del Cono Sur, que puede ser una región potencial para un intercambio energético.
Argentina es un país que, fuera de que tiene proyectos de largo plazo, como es el caso de los shale, para poder mejorar su producción y mejorar su cantidad de reserva, yo creo que los proyectos de mar, si bien son costosos, tienen una rápida recuperación en el caso de la comercialidad y son áreas que están ávidas, dado el crecimiento, de mayor disponibilidad de fluido y particularmente de petróleo. Entonces podríamos decir que de lo que Uruguay produzca en petróleo, que viene actualmente haciendo, va a cubrir la demanda interna de su país y a La Paz puede comercializar hacia afuera. Estamos hablando de Chile, Argentina. Sí, sin duda que estamos pensando de que los proyectos que están vinculados al tema de estos prospectos, seguramente, obviamente, 50.000 barriles por día, sin duda que genere una comercialidad y que además va a ser todo destinado al consumo propio, eso seguramente va a ser así, pero en el caso de tener gas asociado también hay que pensar en cómo tratarlo, y si podemos inyectarlo, si son volúmenes tan grandes que tenemos que evacuarlos, dónde están los centros de evacuación. Si yo, por ejemplo, si Uruguay, en el hallazgo que pueda tener, resulta que tiene más crudo pesado, ¿cuántas refinerías tenemos? O en todo caso hay que llevarlos hacia afuera para tratarlo, porque el crudo pesado como tal no se puede trabajar, hay que bajar el azufre y otras cosas para poder comercializarlo. Correcto. Es cierto que tanto que lo que normalmente un país o una empresa requiere como dieta es básicamente los petróleos livianos, si son más dulces, menos azufre, ese sweet, esa cosa tan interesante, claro, que entra en todas las refinerías y que entra en todos los procesos. De todas formas, la alternativa a un petróleo pesado no es una alternativa para Uruguay que limite. Lo que sí es que estos proyectos de offshore que requieren tiempo para su desarrollo son los mismos tiempos que requiere el posicionamiento de nuevas líneas de refinería que son necesarias siempre de hacer en los países. Es decir, la refinería siempre requiere mejoras tecnológicas en lo que tiene que ver con su capacidad y con lo que tiene que ver con su capacidad de procesamiento de tipos de crudo. En ese sentido, la alternativa de reservas importantes en crudos mañana pesados va a suponer no la dificultad de comercializarlos, sino la posibilidad de poder orientar nuestras refinerías y los mejoramientos que tengamos que hacer en nuestras refinerías orientados al tratamiento de crudo pesado. Creo que ese es el punto también importante, aprovechar la alternativa de tener un destino de un producto para el país y con eso lograr la soberanía, teniendo en cuenta que naturalmente hay que invertir en el desarrollo y que también hay que invertir en el parque de refinerías que eventualmente puedan estar. Aparte de que no es solamente, como usted dijo, es una inversión que es retornable y que tiene que superar lo que se ha invertido. Y por ende yo creo que Uruguay le va a ir muy bien porque de pronto va a generar mucho desarrollo económico, mucho más movimiento hacia afuera también, la comercialización que usted comenta. Y bueno, yo creo que vamos a esperar a ver cómo nos va más adelante, cómo le va a Uruguay. Vamos a ver cómo va también la ronda a finales del 2015, que vamos a estar pendiente de qué es lo que se viene. Me gustaría que me mencione un poquito más o nos dé una opinión acerca de cómo ve nuestro país actualmente. Hay ciertas dificultades que se han venido desarrollando a lo largo de estos años, ciertas postergaciones en algunas licitaciones. Que nos dé su opinión acerca de cómo ve actualmente el sector de hidrocarburos de nuestro país. El Perú, dentro de América Latina, históricamente, para algunos que tenemos algún tiempo en la industria y no somos jóvenes, siempre fue un país de vanguardia, siempre fue un país que en lo que tiene que ver con la legislación o con los procesos estuvo siempre adelante. Perú es un país que tiene un potencial enorme desde el punto de vista geológico, tal vez muchas cuencas o hasta el día de hoy subexploradas, porque obviamente que es muy difícil cubrir todas las cuencas y poder cubrir en inversiones todas las cuencas, pero digo, sin duda que hay cuencas que tienen un potencial muy grande, sin duda que las cuencas que están exploradas y que están en producción aún tienen un potencial importante, no solamente lo que se está
produciendo, sino que estratigráficamente de otros objetivos también lo puede tener hacia el futuro. Es decir, que desde el punto de vista geológico, Perú es un país que notoriamente tiene muy buenas características para lo que puede ser el actual desarrollo y la inquietud de poder invertir, sino además el potencial de crecimiento que puede tener en este sector, en particular en exploración y en producción. Por otro lado, Perú es uno de los países de Latinoamérica que tiene o ha logrado tener las mayores estabilidades, que ha generado, y que eso es lo que decíamos también, que no se puede decretar, que ha generado condiciones para visualizarlo, entenderlo y diagnosticarlo como un país seguro, como un país con condiciones de inversión muy buenas, que son tal vez los dos ingredientes importantes, más la capacidad humana, que Perú también la tiene, porque hay un historial importante en ese sentido y en la formación de recursos. Yo creo que tiene un blending, para decirlo con criterios de vino, creo que tiene un blending muy bueno, que lo más importante es ir para adelante y seguir. Los problemas que tiene Perú hoy, que hoy habla el mundo de los problemas vinculados con la consulta previa, con los problemas ambientales, son aspectos que son muy importantes valorarlos desde el punto de vista de la positiva también. Si bien eso puede retrasar algunos periodos, uno no puede seguir avanzando cuando tiene cosas para atrás. Es un problema de ordenamiento de la casa. Uno vive y uno desarrolla su actividad en diferentes lugares, y cada lugar de América es un mundo diferente, con problemáticas diferentes y con historias culturales diferentes. Yo creo que hay un momento que hay que ordenar determinadas cosas. Perú entró a caminar por ese sendero. Se vio claramente, la industria ve claramente de que los planes pilotos que están desarrollando son exitosos en ese aspecto, que son o que van a llevar un tiempo, pero que al final van a consolidar más la actividad. Yo soy de esa opinión. En ese sentido, bueno, nuestro país viene ya coordinando con no solo un ministerio, porque es un trabajo conjunto de diferentes ministerios para poder llegar al final a un solo objetivo, el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, Uruguay, ¿cómo ha manejado esta situación? Porque acá hemos tenido ciertos problemas, como usted lo dice. Yo no lo diría problemas, sino que son cosas que tienen que necesariamente pasar para luego posterior no tener inconvenientes en el desarrollo de los proyectos, la consulta previa, la gestión del medio ambiente, los proyectos, los estudios de impacto ambiental. ¿Cómo manejó Uruguay esos temas? Sí, ese aspecto es muy interesante de plantearlo en América Latina y tiene dos aspectos. Uno, América Latina tiene una estructura burocrática en su funcionamiento muy segura, porque históricamente venimos de que la seguridad es lo más importante, y eso es bueno, pero a veces es una estructura burocrática muy pesada, difícil. No lo digo en referencia a ningún país en particular, lo digo en forma genérica. No creo que ninguno de los países estemos fuera de esa situación, que nos da tranquilidad y que le da tranquilidad a la población muchas veces. Pero por otro lado, nosotros desde nuestro punto de vista lo que vemos que la agencia o la actividad petrolera que está desarrollando una industria, que es una industria que repica en muchos aspectos, que enriquece no solamente en lo que tiene que ver con la industria, sino en una cantidad de actividades conexas, tiene que tener un emprendimiento importante en la coordinación de los trabajos con el resto de los ministerios. Esto no quiere decir para nada de que la industria petrolera, las agencias petroleras de América Latina tengan que resolver los temas ambientales, o tengan que resolver los temas territoriales, o tengan que resolver los temas culturales, nada, lejos de eso. Lo que sí digo es que seguramente requiere un trabajo de coordinación mayor. Es decir, no encontrar organismos o instituciones estancas donde tenemos sombras muy grandes y empalmes muy chicos. Yo creo que en ese sentido es constructivo, porque mejora la luz del conocimiento de los problemas que tenemos. Tal vez muchas cosas no las podemos resolver, pero tenemos que saber en dónde vivimos y cómo vivimos. Creo que es muy saludable. Y en ese sentido me parece importante una mayor coordinación. No trascender de un lugar para el otro o tomar injerencias para nada, sino tal vez nos falta un poquito más de coordinación. Creo que
La comunicación, sí. La comunicación es una base muy importante, es como una clave fundamental, porque si la comunicación o el mensaje que queremos transmitir se va distorsionando en el camino, entonces como que no solamente es lo que usted entendió, puede ser que dentro del Estado, de la empresa privada, y también el mensaje que queremos dar a la población, porque es un todo. Todos formamos parte y todos captamos un mensaje, pero no todos lo captamos de la misma forma. Entonces, en ese sentido, como usted lo dice, creo que es importante en organizarse bien, trabajar bajo un mismo objetivo. La comunicación es importante y la comunicación efectiva, no la mala comunicación. Exactamente, la comunicación. Es un tema no menor. Cuando uno comunica algo que realmente lo entiende bien, lo cree bien y lo domina bien, la gente lo entiende bien. Muchas veces lo que nos pasa en la industria es que comunicamos mal, o no tenemos claro a veces lo que comunicamos porque vemos una cantidad de sombras o no sabemos comunicar. Entonces digo, el tema no es la gente, el tema es a veces cómo transferimos ese quehacer de todos los días o esa proyección futura de lo que queremos hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas. Tenemos que democratizar la información, tenemos que comunicar bien, toda la gente debe saber claramente qué encierra la actividad futura de la industria y cuáles son los desafíos que la industria tiene, porque básicamente los desafíos no son solamente de la industria, son de las sociedades, son de los países. Es para el desarrollo integral de un país o de una región o de todo el mundo. Correcto. Al final, a mí me da mucho gusto saber que Uruguay empieza a florecer en la parte de hidrocarburos y espero que la comunidad en general de su país pueda entender, al igual que nosotros que vamos desarrollando poco a poco, que estos proyectos van a traer desarrollo, no solamente para su país, sino para la región en general. Correcto. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo espero que el trabajo que venga desarrollando Uruguay desde el gobierno y todo lo demás sea efectivo. Y bueno, pues a ver si nos volvemos a juntar más adelante. Cómo no, será un gusto y es un gusto haber compartido. Antes de retirarme, ¿verdad? Me olvidaba preguntarle, ¿cuál es el objetivo de participar en el LatinVet 2014 aquí en Perú? Porque el próximo va a ser en Uruguay. Sí, entonces, cierto. Y celebrará sus 50 años. Sus 50 años, cierto, y están invitados. Tú también. No, claro que sí, claro, sería estupendo. Oro Negro estará presente en sería medio estupendo. de hidrocarburos y no podemos perdernos eventos como estos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de vuestra compañía, desde una compañía estatal, de participar en eventos como este aquí hoy en Perú? Este evento fue particularmente muy interesante. Yo creo que mucha de la industria privada, mucha de la industria de servicios que no participó, se perdió a pesar de que participaron muchos, se perdió una posibilidad muy interesante de conectarse con lo que va a ser los proyectos futuros. De alguna forma u otra, las agencias nacionales y las empresas nacionales de petróleo son las que de alguna forma marcan el trazado de lo que va a ser el futuro de las oportunidades en América Latina. Es decir, cómo se tienen que preparar las empresas de servicio, cómo las empresas petroleras privadas pueden participar en el proceso. Yo creo que dio muchísima luz en ese sentido. Había muchos años que no se tenía tanta luz y una forma tan honesta de plantear cuáles son los proyectos hacia adelante. No tenemos una historia muy transparente de lograr mostrar los planes que tenemos hoy y los planes que tenemos dentro de 10 años o dentro de 20 años. Eso se está dando hoy. Hay un trazado de lineamientos estratégicos muy transparente de las empresas a la comunidad y a las empresas internacionales, por lo que me pareció un evento de referencia en ese sentido y siempre en Perú, yo siempre digo, siempre hay mucha actividad en la parte de exploración, siempre fue un país de referencia en la parte de exploración. Yo tengo actividades ya aquí desde el año 1986 y que siempre fueron muy interesantes y muy fructíferas. Sí. Sí, de hecho nosotros como medio hemos logrado, hace poco tuvimos una visita a una plataforma petrolera de una compañía que viene trabajando ya muchos años aquí en Perú y tuvimos el éxito de conocer las operaciones de cerca de la plataforma, fue en el norte.
de ver cómo es que se extrae el petróleo y de cómo puede convivir la operación privada y el desarrollo normal de las actividades de una comunidad. Vimos gente pescando, sacaban los cubículos de peces. Entonces tú dices, wow, sí se puede llegar a convivir, se puede llegar a desarrollar inversiones privadas y proyectos de gran escala en minería, en hidrocarburos o en energía, y que puedan convivir armoniosamente con el medio ambiente y con la comunidad en sí, ¿no? Siempre, siempre. Es decir, el otro punto que hay que pensar, que cada paso que damos más a tecnologías más complejas para poder resolver, hay un límite que es la sustentabilidad de los proyectos. En algún momento no todos los proyectos van a ser sustentables, pero es importante lograr la mayor eficiencia de poder compartir actividades de forma tal de que la sustentabilidad esté en la pesca, esté en la arqueología, esté en la cultura, esté en la industria también, y que haya una convivencia que en la suma de todo sea positiva y le agregue valor a todos. Bueno, mi querido Héctor Santana, espero volver a encontrarlo el próximo año, tal vez en el próximo LatinBev, o tal vez en una próxima visita que podamos hacer a Uruguay y poder conversar para ver cómo es que nos va a lo largo de este año 2014 a ustedes y poder intercambiar opiniones y hablar acerca más de lo que es petróleo. Va a ser un gusto, sin duda. Gracias a ti, Héctor. Gracias a ti también. Muchas gracias.